Vamos a ir a la palabra de Dios de esta mañana. Seguimos hablando del Evangelio de Juan, seguimos en esta serie que se llama Gracia y Verdad. Vamos descubriendo el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver de las tinieblas a la luz. Vamos a ver este pasaje es el camino de un verdadero discípulo. El camino de un verdadero discípulo es es pasar de las tinieblas a la luz. Una transformación en nuestra vida, y vamos a ver este pasaje de Juan 1, del versículo 35 al 51. Y vemos en este pasaje cómo Cristo recibe a los primeros discípulos, a diferencia de en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, vemos que hay como un momento oficial en cada llamada. Acá esta llamada es ahí en general y se da en un momento que no era nada especial, no fue un momento nada raro, fue en un momento en el cual los discípulos estaban viviendo una experiencia con Jesús y en ese momento ellos también decidieron preguntar si lo podían seguir. No es como en los otros casos que es sígueme, ¿no? Que la cosa es, lo vio sentado y le dijo sígueme. Lo vio acá y le dijo sígueme. En Juan es distinto, ¿no? En Juan estamos viviendo algo extraño, vemos algo distinto en Jesús, vemos algo distinto en lo que dice Juan el Bautista y todo, y de repente alguien empieza a preguntar, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Y Juan se enfoca en eso. Y acá vamos a ver nada más que el llamado de 5 discípulos. De Juan, de Andrés, de Pedro, de Felipe y de Natanael. Son esos 5, nada más. Faltarían algunos otros llamados que están en otros evangelios, pero lo importante es hoy ver las características de un verdadero discípulo de Jesús, porque hablamos de discipulado. Se habla de discipulado demasiado a veces en la iglesia. No se habla mucho de ser cristiano, se habla mucho de ser evangélico, pero se habla poco de ser discípulo. Somos discipulados, pero no somos discípulos realmente de Jesús, porque hay ciertas características. Muchos dicen que siguen a Cristo, como les contaba yo. Está el libro de Dan Kimball, ¿no? Que se llama Jesús los convence, pero la iglesia no. Y están en que, bueno, sí, Jesús me parece una persona atractiva, pero la iglesia no. Y tal vez es eso, porque no hay verdaderos discípulos, sino que hay más que nada cristianos, personas que andan alrededor, tocan y se van, son touch and go con Jesús, ¿no? No hay personas que sigan, no hay militantes del Evangelio. Militantes, la palabra militante la utiliza Pablo cuando habla de el soldado. Dice, el soldado que milita tiene no solamente las armas de la milicia, sino que no se enrieda en las cosas del mundo. Y ahí es donde hablamos de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de las personas? ¿Dónde está la prioridad? Por eso quiero que analicemos esto, ¿no? Y vamos a leer este pasaje. A partir del versículo 35, a partir del versículo 35, dice, al día siguiente, acuérdense que todos empiezan con esa palabra, ¿no? Con esa frase, al día siguiente es lo que utiliza Juan para poder como ir separando las ideas, por lo menos. Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. No sabemos si esto tiene que ver con lo que él había dicho antes, cuando lo vio llegar para bautizarse, he aquí el Cordero de Dios que quita, o si él ya les había contado lo que había pasado, y acá le dicen, este es el que yo... No sabemos exactamente. Pero en cualquiera de los 2 casos él señala, aquí tienen al Cordero de Dios. Dice, cuando los discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús.
Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaída, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Cuando Jesús vio a que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el pasaje donde hay 5 discípulos que siguen a Jesús. Juan lo va a tratar de especial manera y nos va a dar una semblanza de cómo es un discípulo, de qué es lo que el discipulado exige. Hay un precio a pagar por el discipulado. El discipulado no es algo que uno lo puede tomar a la chacota, no lo puede tomar a la ligera, sino que es algo que uno tiene que decidir. Y una vez que ha decidido, no vuelve atrás. Como dice ese viejo himno, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El verdadero discípulo sigue a Cristo. El verdadero discípulo sigue a Cristo y tiene que ver con imitar a Cristo, hacer lo que Él hace. Un discípulo no solo aprende lo que el maestro sabe, sino que se comporta como el maestro se comporta también. Segundo punto es, un verdadero discípulo trae a otros a Cristo. Un verdadero discípulo no se contenta con haber encontrado al verdadero Dios, al verdadero maestro. Quiere comunicárselo a otras personas, quiere que otras personas vivan esa misma experiencia de haber encontrado y de haber sentido completo. Y el último punto es un verdadero discípulo adora a Cristo como su Señor y Salvador. No lo adora como adora la estampita, no lo adora como lo adora, sino que lo adora con un amor auténtico. Lo adora como relacionándose. No en una fecha, no en un momento, no en un día, no a través de una vela, no a través de un rito, sino que lo adora con su vida. Tiene que ver con esto, ¿no? que cantábamos recién, ¿no? Nuestra vida en sacrificio. Nuestra vida en sacrificio. Sacrificio vivo, agradable y perfecto. Así lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Dice que ese sacrificio es vivo. Nadie tiene que morir, literalmente, para ser discípulo. Uno se entrega, hay una entrega, hay un sacrificio vivo. Y bueno, vamos a ver el desarrollo, vamos a ver el verdadero discípulo que sigue a Cristo. Juan capítulo 1, versos 37 al 39. Dice, cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Vimos ya que en el capítulo primero, el principio del capítulo primero se nos presenta a Jesús como el verbo, ¿no? Como el verbo que existía antes de todo, que estaba con Dios y que era Dios. Vimos eso en los primeros capítulos de esta serie. Y también se nos declara que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hizo un tabernáculo, puso su tienda de campaña, la puso entre nosotros y vivió como uno de nosotros. Y la semana pasada vimos que eso tiene que ver con la humillación de Cristo, con la kenosis, ¿no? El vaciamiento de Cristo como Él no toma a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo deja todo para venir y hacerse una criatura
con nosotros. Hacerse como un ser creado con nosotros. A pesar de ser Dios y a pesar de nunca haber dejado de ser Dios y a pesar de nunca haber dejado de ser hombre, Él se comporta con nosotros, nos abraza, nos habla, nos toma de la mano, nos acompaña y experimenta la vida de un hombre con sueño, con hambre, con dolor, con pérdidas, con traiciones, con amistades, con amores. No habría ninguna... no habría nada malo en que Jesús se enamore. Seguramente le gustaría a alguna chica de Nazaret. No existe pecado en eso. Ni hubiera existido pecado si él se hubiera casado. No habría nada extraño. Es más, vieron que hablan ¿cómo se llama? Del libro de Dan Brown, ¿no? Me olvidé cómo se llama. El Código Da Vinci, ¿no? De que la descendencia de Jesús es de los merovingios y como que los descendientes de Jesús son una cosa especial, ¿no? Y todo. No, porque hubieran sido hijos de un hombre normal. No hubieran sido hijos de Dios. Porque Jesús nunca dejó de ser hombre. Pero quiero que nos saquemos eso de la cabeza, quiero que nos saquemos esta cosa de que la parte de enamorarse era como una parte pecaminosa. Jesús lo hizo, seguramente le habrá gustado a alguna de las chicas de Nazaret, por ahí, ¿no? Y no hay nada malo en eso. Experimentó todo lo que no sé, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Seguramente habrá tenido tentaciones del tipo sexual, pero sin pecado. La tentación no es pecado. A veces confundimos con que ser tentados está mal y entonces uno vive con la cabeza rota pensando en que, soy tentado, algo anda mal en mi vida, hay algo que se está rompiendo. No, y si no pudiera haber sido tentado en todo, no tendría gracia. ¿No? Si Jesús no hubiera podido pecar, no tiene gracia. Sos tentado y no puedes pecar. Bueno, así cualquiera. Pero Jesús nos vino a mostrar precisamente todo lo contrario, que se podía, ¿no? Le vino a demostrar en carne viva lo mismo que Dios le dice a Caín allá en el principio de los tiempos. Le dice, el pecado está delante tuyo. Mientras tanto, vos podés enseñorearte de él. Vos podés tomar la decisión. Y obviamente Caín tomó la decisión que no era. No tomó eso en cuenta. Jesús cumple eso. Jesús dice, yo me puedo enseñorear del pecado. Porque el pecado está delante mío, pero yo puedo decidir, puedo tomar una decisión. Y vemos también esto de que Jesús, hecho hombre, acá en esa imagen que tenemos de Dios, viene un precursor antes, Juan el Bautista, y dice, este es el Cordero de Dios, este es el Mesías, este es el que quita el pecado del mundo, y Juan el Bautista termina de cumplir su misión con algo que a veces se nos pasa por alto, que es pasar sus discípulos a Jesús. Los discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, se los pasa a Jesús. Cuando alguien viene a la iglesia, cuando alguien pertenece a una membresía, cuando pertenece a una iglesia, no le pertenecen al pastor. Son discípulos de Jesús, son de ellos. Nuestra obligación no es discipularlos para que sean nuestros discípulos. Vieron que siempre hay una cosa de que se enseñorea. Yo tengo 12, yo tengo 13, yo tengo 11, 10, 9. ¿Cómo anda tu célula? ¿Cómo anda tu barca? ¿Cuántos tenés? El tema es, ¿a cuánto llevaste a que sean discípulos de Jesús? ¿A cuánto llevaste a que ya no dependan de vos? Porque al principio pasa eso. Al principio uno tiene que ser el discipulador. Uno tiene que hacer un esfuerzo a veces. Yo recuerdo cuando recién empecé a venir a la iglesia, me acuerdo que mi cuñado me iba a buscar todos los fines de semana, me iba a buscar a la puerta de mi casa para que yo vaya a la iglesia. Me pasaba a buscar, tocaba, llamaba antes para que yo ya esté preparado, todo. Yo a veces me hacía negar, ¿no? Me tocaba timbre, la pasaba tocando timbre y yo arriba no le abría.
¿Eh? Era un incrédulo pecador. Pero en algún momento, ese discipulado que estaba atado a una persona, fue atado a Jesús. Y ya no necesito que alguien venga a mi casa a buscarme o que me venga a decir, tenés que hacer esto. Lo hago porque es un discipulado con Jesús, no es un discipulado con las personas. Pero son necesarias las dos, ¿eh? Es necesario que nosotros cuando discipulamos a alguien, cuando invitamos nos comprometemos. No es, bueno, yo ya le dije. No, yo le dije, vas a la casa, insistís, le decís, vení a buscar, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Porque uno tiene que seguir a Cristo, ¿no? Cuando él dice, escucharon esto, ¿no? A Juan el Bautista, a Jesús declara, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos, Juan y Andrés, los dos comienzan a seguir a Jesús. Lo empiezan a seguir. Y ese acto de caminar detrás de Jesús tiene que ver también con una obediencia y con un compromiso, con empezar a comprometernos. Pero Juan hizo su laburo. Juan hizo el laburo. ¿Cuál era el laburo de Juan? El laburo de Juan era señalar, primero, decir, va a venir. Va a venir. Miren que viene uno atrás de mí que yo bautizo con agua, pero hay uno detrás de mí que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Bárbaro, espectacular. Ya hizo parte de su trabajo. Su otro trabajo, ese es. Señalarlo, es ese. Es ese. Y su tercer trabajo, hacer un trasplante de sus discípulos a Jesús. Hay un acompañamiento. Cuando terminó, como dijo Juan después, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Yo me tengo que hacer chiquito, yo me tengo que hacer invisible. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Lo importante es la meta, no es todo, todos nosotros somos todos instrumentos, herramientas en las manos de Dios. Y ser un seguidor de Cristo, porque estamos hablando de esto, ¿no? La primera característica es que un discípulo verdadero sigue a Jesús. Significa imitarlo en todo, andar como Él andaba, hablar como Él hablaba, orar como Él oraba. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Se ve que Juan le había enseñado a orar, pero habrán visto una oración distinta en Jesús. Y dijeron, queremos orar como orás vos. Enséñanos a orar. Y Él les enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Les enseña ese modelo de oración. Que es un modelo, pero que también a veces, cuando uno no tiene palabras, cuando uno está medio colgado, no está mal orarlo, recitarlo de memoria. No está mal. No es falso. No es algo, estamos hablando de la palabra de Dios. Nosotros porque tenemos, a lo mejor que pensamos que porque oramos el Padre Nuestro, a lo mejor estamos haciendo la novena o estamos haciendo no me acuerdo cómo. El rosario, estamos rezando el rosario, ¿no? A lo mejor pensamos eso, pero es extraño porque a veces uno le dice a la gente, ¿podés orar? Y a lo mejor la gente dice, no sé orar. Claro, no sabe orar como nosotros, a lo mejor. ¿Pero sabe el Padre Nuestro? Bueno, orá. Orá. Después va saliendo solo, ¿no? Es ir discipulando para que en algún momento ese discipulado pase a las manos de Jesús. Y fíjense que cuando Jesús los ve que los siguen, estos dos discípulos, y le empiezan a llamar rabí, a maestro, quieren ser parte de ellos, no se refiere a un maestro como en el sentido moderno, un maestro que te enseña físico-química, sino que es un maestro de sabiduría, un maestro sabio, de que te enseña a aprender a vivir, aprender a relacionarte, no solamente con Dios, sino a relacionarte con las demás personas. Y hay un deseo en ese maestro, en ese rabí, de los discípulos en vivir la vida con Jesús. Quieren vivir la vida, por eso Jesús le dice, cuando le preguntan, bueno, ¿vos dónde estás? ¿Dónde habitas?
¿Dónde vivís? ¿Dónde estás parando? Él no le dice, mira, la zorra tiene guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Él le dice, bueno, vengan y vean, ¿no? Y en ese vengan y vean hay ahí unas palabras muy, muy interesantes. Seguir, venir y ver, es hospedarse, permanecer, estar con Él, es mudarse, es eso. Vengan y vean. Ese vengan es una invitación, vengan y múdense. Vengan y múdense conmigo, vean conmigo. Y ahí describe muchos aspectos del discipulado. El discipulado es eso, el discipulado es vivir, es una vida. No me voy a cansar de decirlo porque si lo escuchan todas las prédicas en algún momento se van a dar cuenta. Y si lo escucha algún pastor, a lo mejor en la iglesia deja de hacerle esa pavada. Y no es completar un librito una vez a la semana. No es sentarse a tomar mate, comer facturas y contarnos los problemas y hacer así y después completar un librito y decir, completamos este librito, yo soy el discípulo de. No es eso, es vivir. El discipulado es vivir. El discipulado es vida. Si no hay una vida en común, no hay una comunidad. Y si no hay una comunidad, no puede haber comunión. Porque todas esas palabras tienen una misma raíz, común. Tenemos cosas en común. Y tenemos una cosa principal en común, Cristo. Cristo es lo que tenemos en común. Y ser un verdadero discípulo también es seguirlo en todas las acciones, en los pensamientos y en las palabras. Y eso tiene que ver también con el acto de seguir. Uno tiene que seguirlo. Vemos cómo los primeros discípulos, al escuchar, deciden seguir a Jesús. Escuchan algo. Primero, testimonio. Primero es el testimonio. Lo primero es ser discípulo. Lo primero para nosotros es ser discípulo. Una vez que somos discípulos, podemos salir a dar testimonio. Podemos dar testimonio del cambio que Dios hizo en nuestra vida. Pero no nos podemos quedar ahí tampoco. Uno no se puede quedar ahí. Es tremendo. Yo no lo quiero hacer por miedo. Pero si uno tomara un pequeño examen a la iglesia de lo que realmente... Y tendríamos que arrancar de vuelta. Porque te dicen, ¿por qué sos cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Y yo amo a Jesús, te dicen. Pero después no saben si Moisés venía antes de Abraham o Abraham venía antes de Moisés, si Bernabé estaba en el Antiguo Testamento o estaba en el Nuevo. No te pueden decir en orden los primeros 5 libros de la Biblia, no te pueden explicar la redención, cosas simples de la vida. ¿Y con qué? Y yo amo a Jesús. Y yo estoy contento con eso, Yo estoy contento. Pero no se trata de eso solamente. El discipulado es mucho más que eso. El discipulado es seguir, aprender, compenetrarme. Si no, ¿cómo voy a vivir una vida siguiendo a Jesús? Si no conozco su vida, si no conozco sus cosas, si no conozco por qué tuvo que venir. Si no conozco la relación que hay en ese versículo que dice que fue tentado en todo, mas sin pecado, y la relación que tiene cuando Dios le dice a Caín que el pecado está delante tuyo, mientras tanto tú puedes enseñorearte de él. Hay un paralelismo en esos dos versículos. Pero si yo lo único que sé es que yo amo a Jesús, había un montón que lo seguían a Jesús, Por eso también es algo físico, espiritual, emocional, intelectual también. Y una entrega total. La palabra seguir es eso, es una entrega, un compromiso total. Total. Yo me comprometo y lo sigo. Una entrega completa a la enseñanza y al liderazgo de Jesús, no del pastor, de Jesús. No del líder de célula, de Jesús. Yo me someto al liderazgo del pastor en tanto y en cuanto me enseñe las cosas de Jesús.
Si el pastor empieza a hablar pavadas o me pide otras cosas que no tienen nada que ver, yo no voy a someterme a ese liderazgo. No, el siervo de Jehová no se puede tocar porque el siervo de Jehová, cuando hace las cosas que Jehová quiere. Cuando empieza a hablar estupideces y cuando empieza a pedir pavadas o cuando se ensoberbece, deja de ser siervo de Jehová. Y no tengo más nada que hacer con esa persona. Lo enfrento, eso está mal, no va, conmigo no va, no me gusta, me voy. Es así de simple. No es tan difícil. No, vamos a ver si cambia. No, flaco, la soberbia antecede a la caída. Después de la soberbia viene la caída. No esperes mejoras. Esperá el derrumbe. Por eso tenemos que dejar que nos guíe en nuestra vida diaria. Quiero leerles una frase de Spurgeon, que dice: seguir a Cristo es el deber de todo creyente. No hay camino más seguro ni más bendito que el que sigue las huellas del Salvador. Tenemos que seguir a Jesús. De eso se trata el Evangelio. Vamos al segundo punto. Un discípulo verdadero trae a otros a Cristo. Versículo 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús. Andrés, uno de los primeros discípulos, hermano de Simón Pedro, ¿no? Era uno de los dos que estaban pescando, hijos de Zebedeo, ¿no? Del que tenía un par de barcos. Algunos dicen: no, tenía una empresa naviera. Viste, como si fuera pescarmona. No, tenía un par de barcos, cualquiera tenía un par de barcos. O sea, ninguno piensa cuando va a San Clemente, a Mar de Ajó, Mar del Tuyú, el que sea, que el que tiene la lanchita esa y el puestito ese de lata tiene una empresa naviera. Ninguno lo piensa, ¿no? ¿Por qué lo pensaríamos nosotros de esto, no? Porque enseguida es, pero Pedro tenía plata. No, Jesús usaba un traje que era un Armani en esa época. Gente pobre. Tal vez en algún momento tenga que explicar, vamos a verla, a lo mejor la semana que viene. Déjeme ver si puedo prepararla para la semana que viene. Una prédica de por qué Jesús tuvo que ser de esa manera, por qué Jesús va a los pobres, por qué nace en un pesebre, por qué de esa manera y por qué no de otra. Interesante pensar por qué de esa manera. Lo que pasa es que se la escuché hoy a la mañana a Marcos Vidal esa prédica y bueno, me ha choreado tanto que también me corresponde algo. ¿Qué me barro? Lo que pasa es que uno cuando hace hermenéutica y la hace correctamente, las prédicas se parecen. Cuando hay prédicas, viste, que se salen vos decís: esto nunca lo escuché así de esta manera. Yo esto, qué cosa, ¿no? Qué cosa mágica, qué bárbaro. Esto, te están chamullando. Hay una sola forma de leer las Escrituras y hay una sola forma de interpretarlas. Para eso estudiamos hermenéutica, para eso hacemos homilética, para eso aprendemos la Biblia, para eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque vos te sentás en el banco de esta iglesia y te tenés que sentar en el banco de la otra iglesia y tenés que escuchar el mismo mensaje. El mensaje que te lleve a Jesús, a ser un discípulo de Jesús. Entonces dice, Andrés apenas escucha esto, va desesperado al hermano y le dice: hemos hallado al Mesías. Esto de invitar a otros es una marca de un verdadero discípulo. Es una marca de un verdadero. Un discípulo que no invita a nadie no es un discípulo. Es un seguidor, uno que anda ahí atrás de Jesús, pero no busca a otros. Porque quien sigue a Jesús lo ama y lo valora. Por eso desea que otros también lo sigan. Yo quiero que vos escuches esto. Yo quiero que vos sientas esto. Yo quiero que vos experimentes esto. Yo te lo puedo contar, yo te cuento mi testimonio. Yo estaba ahí, yo era un pobre borracho perdido que le pegaba a mi mamá. Era todo así, todo, y robaba y me drogaba. Y era todo así, yo te lo cuento. Y un día apareció Jesús en mi vida y me cambió la vida. Está todo bárbaro. Listo. Ahora quiero que vos experimentes. No es tu testimonio solamente,
Es la experiencia del otro, es llevar al otro a una experiencia con Jesús. Es sacarlo de mi experiencia, sacarlo de mi lado, decir, mirá, lo que hizo conmigo, lo hizo conmigo, punto, ya está bárbaro, yo sé que puede hacer grandes cosas, listo, ahora vos tenés que tener una experiencia con Jesús. Vení y experimentá con Jesús. El evangelismo efectivo es el que se hace a través de invitaciones personales. Invitaciones personales. Como decimos, ¿no? Vivir una vida distinta, tener una vida totalmente cambiada, tener una metamorfosis, ser verdaderos cristianos, ser sal, ser luz, tener todas estas cosas, pero también es invitar. Pero también, vení y ve. Como le dijo Jesús, ¿no? Bueno, vengan y vean. Es un poderoso tipo de evangelismo. Y Felipe, el otro discípulo, también sigue exactamente lo mismo que hace Andrés, ¿no? Que uno le dice a Pedro, el otro va, Felipe va, lo busca a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret. Le dice, vení y ve. Es una invitación personal y es la marca del discipulado. Un discípulo invita a otros. No solo sigue a Cristo, sino que también invita a otros a seguirlo. Y lo invita a compartir vida, porque cuando uno habla de Jesús, comparte vida. Comparte vida, una vida distinta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Compartir a Jesús es compartir vida. Por eso necesitamos entusiasmo para predicar. Si uno va, ¿y a qué ando? En la vida, triste gusano de Jacob, ¿no? Así no, con entusiasmo. Me pasan las cosas, estoy mal, la boleta de la luz me vino carísima, a veces me cuesta llegar a fin de mes, esta noche no tengo para morfar, pero tengo a Cristo en mi corazón. Pero Jesús está ahí y tengo gozo. Y aparte de la alegría de compartir es comprometerse a compartir, ser testigos comprometidos. Testigo, la palabra testigo es la palabra en griego es mártir. Es la palabra que después nosotros traducimos como mártir y que en griego es mártir también. Y que es el testigo que da la vida. Es un testigo que da la vida. Te prometo por mi vida. No, que se muera Kiko, dijo. No, es que yo, que me pase algo a mí. Si te estoy mintiendo. Y eso tenemos que llevarlo a nuestras comunidades, a nuestras familias, a los lugares de trabajo y todo. Y tengo una frase de Moody, que dice, el mayor acto de amor que podemos hacer por otro es llevarlo a conocer a Jesús. Mirá, le puede dar pan, le puede prestar plata, lo puede llevar al médico, puede hacer 1000 cosas, pero el mayor regalo, no quiere decir que las otras cosas no hay que hacerlas, todas esas cosas hay que hacerlo, pero no se puede hacer todo eso sin dejar de hacer esto que es llevarlo a los pies de Jesús. Que conozcan a Jesús, porque es el mayor acto de amor. Y el último punto, un verdadero discípulo adora a Cristo. Adora, verdaderos adoradores. Veo que ahora está lleno de adoradores, son todos adoradores, danzan, bailan, van a poner, sogas, telas en las iglesias para que hagan cosas, saltimbanquis, payasos, no sé, cualquier cosa. Son todos adoradores porque a Dios se lo adora de cualquier manera. Bueno, está bien, bárbaro. Pero hay una adoración que está basada no solamente en la experiencia personal, no solamente en el seguir a Cristo, sino que está también en la comprensión, en lo intelectual. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. No cualquiera dice, tú eres el Hijo de Dios. Cuando él dice, tú eres el Hijo de Dios, está diciendo algo muy profundo teológicamente. Es algo que está escrito. Cuando él dice, tú eres el Rey de Israel, ¿cómo sabe él que él, el Hijo de Dios, es el Rey de Israel? ¿Cómo sabe? Evidentemente hay una instrucción. Evidentemente hay un aprendizaje.
Nosotros no sabemos si esto lo dijo en el momento, si lo venía pensando. Hay que ver cuándo pasó, porque tenemos dos cosas. Al día siguiente viene Felipe. Felipe le dice a Natanael, che, mirá, este es el Hijo de Dios. Y después él se encuentra con Jesús. Hay que ver cuánto tiempo pasó. Dijo, che, ¿qué será esto del Mesías y de esto del otro? Y a lo mejor se habrá puesto a averiguar. Y fue y le preguntó a los fariseos que sabían estas cosas. Habrá hablado con un escriba, con un maestro. Y le preguntó. Y ahí se encontró. Y ahí pudo exclamar esto. A lo mejor pasaron varios días. O pasaron varias horas. Por eso vemos que después Jesús le dice esto, ¿no? En el 47 le dice Jesús, ve a Natanael acercarse y declara, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hay un juego de palabras ahí, que hay un juego de palabras que no están ni en el hebreo ni en el griego, sino que están en el arameo, que es un juego de palabras entre Jacob y esta palabra de que no hay engaño. ¿Se acuerdan que Jacob era el engañador, era el suplantador, era el engañoso? Dice que no hay engaño, que sabe, que conoce y que dice la verdad. ¿Por qué dices, este es un israelita auténtico? No era un judío auténtico, era un israelita auténtico. No era un Jacob, era un Israel. Era alguien a quien Dios había cambiado, que estaba cambiando. Acuérdense que Jacob es transformado en Israel, ya no serás llamado Jacob, ya no serás el engañador, sino que serás Israel, el que pelea con Dios, el que lucha con Dios, o el que tiene a Dios por luchador, que tiene a Dios por guerrero. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay un cambio, hay un cambio. Y Natanael ahí se sorprende. Dice, ¿cómo este tipo sabe? Le habrá contado Felipe de Buchón me vino. No. Ahí él se da cuenta y dice, ¿cómo? Dice, che, ¿cómo me conoces? Y él le dice que lo vio bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara. Tiene un conocimiento privado de algo que pasó donde no había nadie. Y eso lo impacta y reconoce a Jesús. A Jesús. Y ahí le dice Jesús, a partir de ahora verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Puede tener mucho que ver con Génesis 28, ¿no? Con la escalera de Jacob, que ve cómo sube y bajan los ángeles del cielo. Ven cosas terrenales y ven cosas del cielo también los discípulos, junto con Jesús. Dice que un maestro dice Jesús, es como un padre que de un cajón saca cosas viejas y cosas nuevas, ¿no? Cosas terrenales y cosas del cielo, cosas que nadie vio ni oído dio, ¿no? Y también habla de esa conexión divina, ¿no? Dice, esta cosa de que verán bajar y subir los ángeles, habla de una conexión divina, algo que está ahí, que está presente y que Jesús se presenta como esa escalera, como ese mediador, el único camino a la salvación. Por eso nos llama esa obra redentora, esa comprensión, eso de saber que Jesús es el único camino al cielo, que es la escalera, esa cosa de ver bajar las cosas, vivir cosas cotidianas que a veces nos sorprenden, pero que al fin y al cabo resultan comunes, y cosas celestiales que a veces nos pasan, sueños, visiones, ese tipo de cosas que uno no las puede explicar. Eso nos hace exclamar esto, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahí es cuando somos verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. No a través de un rito, no a través de un templo, no mediado por sacerdotes, sino en espíritu y en verdad. Porque reconocemos la divinidad y nos adoramos como el Hijo de Dios. Y hay un reconocimiento profundo de la identidad y la autoridad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, pero eres el Dios de Israel. Yo me tengo que someter a vos. Y también hay algo, es la única respuesta posible.
Ante la majestad de Dios, ante Dios parándose frente a nosotros, hay una sola manera de responder posible. ¿De quién es Jesús? Y no es algo solamente expresado en palabras. Natanael va a demostrar después, a lo largo de su vida, que él es realmente lo que dijo Jesús. Un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su boca y que es un seguidor y que es un discípulo de Jesús. Que no simplemente lo dijo, tiene un estilo de vida distinto. Y Juan Calvino habla en la institución de la religión cristiana, dice, la verdadera adoración a Dios nace de un corazón que reconoce su soberanía y su gracia salvadora. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es ni me tiro al piso, ni hablo en lengua, ni vos podés hacer todas esas cosas. Pero si tu verdadera adoración no nace de un corazón que reconoce la soberanía de Dios y la gracia salvadora, estamos en el horno. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros con esto que escuchamos? ¿Qué nos pasa a nosotros como discípulos? O como alguien que quiere ser discípulo. O alguien que a lo mejor escuchando estas cosas dice, no, la verdad no quiero ser discípulo. No quiero ser nada porque es mucho lo que tenía. Como el joven rico, ¿no? Y no, es mucho lo que tenía. Ser discípulo es responder al llamado, ¿no? Llamar a ser discípulo de Jesús es un llamado a seguirlo, a atraer a otros y adorarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero también ser discípulo es ser desafiado. Es ser desafiado, es un desafío llamar a ser discípulo. No define solamente la identidad como creyentes, sino que nos desafía a vivir tener una manera de vida que refleje ese evangelio y esos valores que tenemos, y ser discípulos es ser sal y ser luz, ser cartas leídas. Que cada uno de nosotros, cuando podamos meditar en estas verdades, cuando lo volvamos a escuchar, cuando nos recordemos esto, nos comprometamos a vivirlo diariamente, todos los días, en la vida cotidiana, siendo luz, en medio de un mundo que necesita desesperadamente el amor y la verdad de Cristo. Y por último quiero que veamos una frase de Bonhoeffer, del costo del discipulado, del precio de la gracia. Dice, el discipulado es el compromiso de seguir a Cristo, no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de sufrimiento y sacrificio. Y Bonhoeffer lo podía decir con toda la autoridad, porque fue de esa manera cuando estaba preso de los nazis, cuando estuvo preso y cuando fue ahorcado. Precisamente por pelear por la verdad, por ser un ministro, por tener un seminario, se le prohibió escribir libros, se le prohibió enseñar en las iglesias, se le cerró el seminario, finalmente se lo encerró en una cárcel. Y él tuvo todas las oportunidades, para irse a Estados Unidos y ser uno de los más grandes teólogos de este siglo. Yo creo que lo es igual, aunque no haya escrito tantos libros, no haya hecho tantas cosas, pero lo que hizo tiene un peso que nos llama discípulo, un verdadero discípulo en el cual no hay mentira en su boca. Le dijeron a Estados Unidos, quédate acá con nosotros, te damos la mejor universidad, manejala, hacé todo. Y él dijo, no, yo tengo que ir a mi patria y tengo que pelear en mi patria y tengo que declarar la palabra de Dios en mi patria, en Alemania, no importa que estén los nazis. Yo me voy para allá. Le costó la vida. Y él cuenta en Vida en Comunidad, uno de sus libros, cuenta lo más difícil de todo, porque lo que le hacían los nazis, como era un ciudadano alemán y no era judío, no lo podían mandar a un campo de concentración, no podían mandar a Auschwitz. Lo mandaban a cárceles, esas cárceles que tampoco eran un lujo, ¿no? Era una cárcel, y ¿saben qué hacían? Lo movían constantemente de cárcel, para que no pudiera tener contacto, para que pierda comunidad, para que no le lleguen las cartas, para que él no pueda escribirle a nadie porque no sabía. Necesitamos eso, necesitamos ser discípulos de Cristo, verdaderos discípulos. Y estas son las características del discipulado. Un verdadero discípulo sigue a Cristo, un verdadero discípulo comparte a otros de Cristo y los trae a los pies de Cristo, y un verdadero discípulo adora a Cristo como Señor y Salvador. Que el 2025 nos tome como verdaderos discípulos de Cristo. Amén.